En esta unidad vamos a tratar sobre el átomo, la estructura atómica y los diferentes modelos que se han utilizado para interpretar cómo debe ser en la vida real un átomo. Lo primero, antes de iniciar un recorrido por los diferentes modelos atómicos, debemos primero definir qué es un átomo. Un átomo es una unidad de partícula muy pequeña que puede existir como una sustancia simple. De hecho, es la sustancia más simple que se conoce y que puede intervenir en una combinación química. Si nosotros queremos saber cuántos átomos existen, solamente tenemos que mirar la tabla periódica. En la tabla periódica encontramos representados los diferentes tipos de átomos que existen. Estos que ustedes ven aquí en esta tabla periódica, cada una de estas casillas representa un átomo diferente. Y estos son los únicos átomos que se conocen en el momento. Entonces, cuando nosotros hablamos del hierro, realmente en la tabla periódica realmente estamos hablando del átomo de hierro como una unidad. Cuando nosotros hablamos de la estructura del átomo, estamos hablando de cómo se ve el átomo, cómo está constituido, cuáles son sus partes. La palabra átomo viene del griego, que significa que no se puede dividir, que no tiene partes. Y esto viene del origen del primer modelo atómico del cual se tiene conocimiento. Posteriormente, en la época un poco más moderna, Dalton nos habla de que el átomo es una unidad básica de un elemento que puede intervenir en una combinación química. Hoy día, con todos los conocimientos que se han generado a partir de la mecánica cuántica y de la parte experimental que cada día avanza más, sabemos que el átomo sí se puede dividir y que el átomo está constituido por unas subpartículas, los cuales se conocen como partículas subatómicas, haciendo referencia a que su tamaño es más pequeño que un átomo, los cuales principalmente son electrones, protones y neutrones, aunque hoy día sabemos que existen otras partículas, incluso más pequeñas, que también hacen parte de estos átomos. El átomo está constituido por tres partículas subatómicas, principalmente: el electrón, el protón y el neutrón. Los electrones tienen carga negativa y de todos son las partículas más pequeñas y más ligeras, los que tienen menos masa. Estos se encuentran generalmente en la parte más externa del átomo. En el centro, en lo que se conoce como el núcleo, vamos a encontrar los protones y neutrones. Los protones tienen carga positiva y son mucho más pesados que los electrones. Asimismo, los neutrones no tienen carga, son neutros y tienen aproximadamente el mismo peso que los protones. Cuando hablamos de un átomo neutro, encontramos un equilibrio de cargas entre los protones y los electrones. Esto es que tienen exactamente el mismo número de ambos. Cuando hablamos de la estructura del átomo podemos diferenciar dos grandes regiones. Una es el núcleo y el otro es la corteza. En la corteza vamos a encontrar los electrones que van a estar moviéndose alrededor del núcleo. El núcleo es el sitio donde vamos a encontrar la mayor concentración de masa del átomo. Y en este caso vamos a encontrar que aquí se encuentran los protones y los neutrones, que como dijimos anteriormente, son mucho más pesados que los electrones. En los primeros modelos atómicos, en las primeras visiones que se tenían sobre el átomo, se creía que los electrones estaban girando alrededor del núcleo formando unas órbitas, de la misma forma en que los planetas giran alrededor del Sol. Sin embargo, con los avances que se han hecho en mecánica cuántica, sabemos que esto no es cierto y que los electrones se encuentran moviéndose en ciertas regiones donde vamos a encontrar mayor probabilidad de encontrar un electrón. Estas regiones son las que nosotros vamos a conocer como los orbitales atómicos. Pero, ¿a qué hacemos referencia cuando decimos un modelo atómico? Cuando nosotros hablamos de un modelo, lo que estamos hablando es una representación, una forma en que nosotros visualizamos mentalmente la estructura y funcionamiento de los átomos. Estos modelos atómicos son bastante distintos dependiendo de la época en la que estemos hablando. Nosotros, cuando le decimos a alguien dibújeme un átomo, generalmente visualiza un sistema planetario como el que planteó Rutherford, en el que vamos a encontrar electrones girando alrededor del núcleo. Este es un modelo que está bastante desactualizado y que realmente es equivocado de acuerdo a la información que tenemos hoy día. Los primeros modelos que se plantearon ni siquiera tenían una base experimental o científica, eran modelos filosóficos que se crearon en la antigua Grecia.
Durante mucho tiempo incluso ni siquiera se generaron modelos. Vamos a encontrar que los primeros modelos se presentaron en la antigüedad, alrededor del año 450 a.C., y que el próximo modelo que se presentó, que fue el de Dalton, se presentó alrededor de 1800. Durante ese periodo intermedio no se presentaron nuevos modelos ni nuevas representaciones del átomo. A partir del trabajo de Dalton se empiezan a desarrollar diferentes modelos y con el desarrollo de nuevos estudios y nuevos descubrimientos, sobre todo el descubrimiento de las subpartículas como el electrón, el protón, el neutrón, y el desarrollo de la mecánica cuántica, se fueron desarrollando nuevos modelos. En esta unidad vamos a estar viendo los diferentes modelos atómicos, las generalidades de estos y cómo estos fueron cambiando en el tiempo. Si nosotros observamos en esta gráfica, podemos ver cambios sustanciales desde el modelo de Dalton hasta el modelo de Schrödinger, siendo posiblemente los más comunes, los que la gente más recuerda, el de Rutherford y el de Bohr, por ser un modelo que representa muy similarmente al sistema solar. El primer modelo atómico del cual se tiene conocimiento fue desarrollado por Demócrito en la antigua Grecia. Él, junto con su maestro Mileto, desarrollaron lo que se conoce como la teoría atómica del universo. Esta es una teoría filosófica que surge del razonamiento lógico en la escuela filosófica griega, la cual se basaba en el planteamiento y debate de ideas. Es decir, no tiene un origen experimental ni tiene una base científica que nos explique el surgimiento de esta teoría. Sin embargo, ellos, a partir de ese razonamiento filosófico y sus discusiones acerca de cómo estaba constituida la naturaleza, postularon la existencia de lo que llamaron átomos. Estos no eran más que unos pequeños corpúsculos, los cuales eran indivisibles y muy pequeños, y que además consideraban que eran eternos. Ellos decían que a partir de estos pequeños corpúsculos y el reordenamiento diferente de estos generaban y originaban todos los seres de la naturaleza. Demócrito además nos plantea que los átomos se diferencian solo en forma y tamaño, pero no por cualidades internas. Las propiedades de la materia pues van a variar de acuerdo al agrupamiento de los átomos. El primer modelo atómico que se desarrolló sobre una base científica fue desarrollado por el químico inglés John Dalton. Él retoma las ideas de Demócrito y a partir de los estudios que él estaba haciendo de diferentes reacciones químicas, llegó a la conclusión de que todo estaba hecho por átomos, estos eran indivisibles e indestructibles y que se mantenían incluso mediante las reacciones químicas. Él llegó a la idea de que los elementos conocidos van a depender de sus átomos, los cuales van a tener la misma carga y propiedades idénticas y que solo se van a diferenciar por su peso relativo. En este momento no había muchos avances en el tema de cómo medir el peso o el volumen de los átomos. Luego, él lo que hacía era compararlos con respecto al hidrógeno, de ahí el concepto de peso relativo. La importancia de esta teoría es que si bien este es un modelo que se demostró posteriormente que estaba bastante equivocado, permitió llegar a una de las leyes más conocidas e importantes de la química, la cual es la ley de proporciones múltiples, donde nos dice que los átomos se combinan en números enteros, nunca fracciones, y esto se debe a que al no ser posible dividir los átomos, pues es imposible que átomo y medio se reúna con otro elemento. El modelo de Dalton no nace solo de las contribuciones que él hizo. Realmente este es un modelo que tiene contribución de las ideas y trabajos de otros grandes científicos. Por ejemplo, Lavoisier, el cual es considerado el padre de la química moderna, quien estudiaba diferentes reacciones químicas y nos decía que una reacción química no solamente implica la separación y combinación o reordenamiento de los átomos, sino que nunca supone la creación o destrucción de los mismos. De aquí nace la famosa ley de que la materia no se crea ni se destruye, simplemente se transforma. También tuvo influencia de los trabajos de Joseph Proust, un científico francés, quien estableció la ley de las proporciones definidas, que nos dice que todas las muestras de un compuesto tienen la misma composición, es decir, las mismas proporciones en masa de los elementos que lo constituyen.
De este trabajo, Dalton nos plantea su teoría atómica, la cual nos decía que los elementos estaban constituidos por átomos, los cuales eran unas partículas materiales separadas e indestructibles, que los átomos de un mismo elemento son iguales en masa y en todas las demás cualidades, que los átomos de distintos elementos tienen diferente masa y propiedades. Los compuestos, además, dice, se forman por la unión de átomos de los correspondientes elementos en una relación numérica sencilla. Esto por lo que decíamos antes, que los átomos al no poder dividirse no se pueden unir en fracciones. Además nos decía, todos los átomos de un mismo elemento son idénticos, tienen igual tamaño, masa y propiedades químicas, y que los átomos de un elemento son diferentes a los átomos de todos los demás elementos. Esta teoría tuvo un gran impacto en el desarrollo y estudio de reacciones químicas. Sin embargo, demostró estar bastante equivocada cuando se hicieron los descubrimientos de las subpartículas atómicas, lo cual echa por el piso la teoría de Dalton de que los átomos no se podían dividir. Un modelo atómico que tiene una importancia básicamente histórica, puesto que tuvo una vigencia bastante corta, es el modelo atómico de Lewis, el cual se desarrolló en 1902. Lo traemos a colación porque este modelo atómico, si bien pronto fue desplazado por otros modelos mejores, generó un entendimiento enorme acerca del enlace covalente. Y además de los trabajos de Hilbert Newton Lewis, se empezaron a desarrollar teorías como la de la regla del octeto, los electrones de valencia, etc., que permitieron más adelante desarrollar toda la teoría de enlace covalente. En el modelo atómico de Lewis, él propone un modelo cúbico del átomo, en este artículo que se llama El átomo y la molécula, que se publicó en 1916. En este modelo atómico, los electrones se encuentran ubicados en los vértices de un cubo hipotético. Como pueden ver en estas figuras, cada uno de los átomos se representa como un cubo, donde en sus vértices van a tener los electrones y no pueden tener obviamente más de 8 electrones en un cubo. De este modelo y de este artículo, si bien el modelo atómico no tuvo una gran acogida, sí presentó otros conceptos que fueron importantes, como por ejemplo el concepto del par de electrones en el enlace covalente, la regla del octeto y las hoy muy famosas estructuras de Lewis. Todos estos conceptos fueron sumamente importantes para entender el enlace químico, en especial el enlace covalente. Varios años después, el físico británico J.J. Thomson descubre el electrón. Para este descubrimiento, él utilizó un tubo de rayos catódicos, el cual fue sometido a un campo magnético externo. A partir de este experimento, él se dio cuenta que del átomo surgían unas partículas que, en presencia de este campo magnético, se desviaban hacia las placas positivas del magneto. A partir de esto, él llegó a la conclusión de que estos rayos catódicos debían tener una carga negativa. Este experimento fue muy importante porque permitió demostrar que los átomos no eran indivisibles y fue uno de los grandes hitos en la ciencia del siglo XIX. En este momento aún no se conocía la existencia de protones y neutrones. La presencia de este electrón ya había sido predicha antes por varios científicos, pero no fue sino hasta este momento cuando, a través de este experimento, Thomson logra su descubrimiento, que se puede verificar la existencia del mismo. Este experimento y este resultado fue sumamente importante y representó para Thomson ganar el Premio Nobel de Física en 1906. A partir de los resultados de este experimento, Thomson propone un modelo que ha llegado a conocerse como el modelo del pudín de pasas por las similitudes que tiene con este postre. En este modelo, y en vista de que él no conocía, y aún no se conocía la existencia del núcleo, de los protones o de los neutrones, solamente de los electrones, él plantea que el átomo está constituido por una esfera, que toda ella tiene una carga positiva, y en él estaban incrustados los electrones de la misma forma que las pasas en este postre. Este modelo, por supuesto, tenía deficiencias que llevaron a que fuera después reemplazado. Por un lado, hace una predicción incorrecta de la distribución de carga dentro de los átomos.
y nos explica la regularidad de la tabla periódica que se había desarrollado por Mendeleev unos años antes. Posterior al descubrimiento del electrón, se dieron varios descubrimientos y aportes científicos que permitieron alimentar más la información que se tenía acerca de la estructura de los átomos. Por ejemplo, el descubrimiento de los rayos X por Wilhelm Röntgen en 1895 y por el cual se ganó el Premio Nobel de Física, en el cual él se dio cuenta que los rayos catódicos emitían unos rayos desconocidos de alta energía. Como él no sabía de qué se trataban estos rayos y no encontró ninguna información al respecto, y eran totalmente desconocidos, lo llamó simplemente rayos X. Después de este descubrimiento, Antoine Becquerel, quien estaba haciendo unos experimentos con sales de uranio, observó que estas sales, en este caso cuando él empezó el experimento, lo hacía a la luz del sol, se dio cuenta que estas sales estaban emitiendo unas radiaciones que oscurecían las placas fotográficas. Él pensaba en un principio porque estas radiaciones se producían por efecto de la interacción del sol con las sales de uranio. Cuando empezó la temporada de lluvia, empezó a llover por varios días, por lo que él tomó todas las cosas de su experimento y las guardó en una gaveta. Días después, cuando dejó de llover y volvió a salir el sol, él decidió retomar su experimento y para su sorpresa se dio cuenta que las placas fotográficas se habían oscurecido, por lo que llegó a la conclusión de que estas radiaciones que él estaba observando eran producidas de forma espontánea y natural por estas sustancias de uranio. Él ganó el Premio Nobel de Física por este descubrimiento, el cual compartió con Marie Curie y su esposo Pierre Curie. Fue Marie Curie quien sugiere el nombre de radioactividad a esta emisión espontánea de partículas y radiación, y a partir de sus trabajos y sus descubrimientos de nuevos elementos que emitían este tipo de radiación, ganó el Nobel de Física en 1903 y posteriormente el Nobel de Química en 1911, siendo hasta el día de hoy la única persona que ha ganado 2 premios Nobel en el área de ciencias. Rutherford, quien también era físico y trabajaba en Cambridge junto con Thomson, y entre los dos crearon el primer departamento de física de esta universidad, realizó una serie de experimentos con sustancias radiactivas de las cuales pudo determinar que de estos átomos se emitían 3 tipos de partículas diferentes, a las que llamó alfa, beta y gamma. Las de radiación beta no eran más que los electrones, los alfa eran unas partículas cargadas positivamente y los rayos gamma pues eran unas partículas que no tenían carga y que él no pudo identificar. Él decía pues que eran muy parecidas a los rayos X. Además observó que estas partículas tenían diferentes comportamientos, siendo las partículas alfa de muy baja penetrabilidad, como quien dice, si pues se lanzaban contra una hoja de papel no las atravesaban. Los rayos beta eran alrededor de 100 veces más penetrantes y los rayos gamma tenían una alta capacidad de penetración, pues eran capaces de atravesar casi toda la sustancia. A partir de esto, pues él también hace lo que se conoce como el famoso experimento de la lámina de oro. En este experimento, él toma una fuente de partículas alfa y las dispara contra una lámina de oro. De este experimento, él observó que algunas partículas rebotaban en esta lámina mientras que otras seguían su camino. Él dijo que esto era una cosa increíble, que era como si una hoja de papel fuera capaz de detener una bala. A partir de esto, él pudo determinar que debía haber dentro del átomo algunas partículas que fueran muy pesadas que eran capaces de desviar estas partículas. De esto, él pudo determinar la existencia del núcleo y que este núcleo debía tener carga positiva. ¿En qué se diferenciaba este modelo del modelo de Thomson? De acuerdo al modelo de Thomson, pues los átomos estaban dispersos en una nube positiva, por ende todas las partículas deberían atravesar sin sufrir ningún tipo de desviación. Recordemos que están disparando partículas negativas, o sea, electrones. Sin embargo, lo que él estaba observando era que algunas partículas seguían su camino, pero muchas eran desviadas. A partir de esto, Rutherford plantea un modelo atómico en el que vamos a encontrar un núcleo en el cual hay una gran cantidad de masa
y una corteza. En esta corteza vamos a encontrar los electrones. Rutherford también nos plantea que el átomo pues prácticamente era espacio vacío y que los electrones se encontraban alejados del núcleo. El modelo atómico de Rutherford, que ha sido conocido como modelo planetario por las semejanzas que tienen con el sistema solar, nos dice que el átomo tiene electrones que tienen carga negativa que se van a encontrar sobre la corteza y van a estar describiendo estas órbitas circulares similares a los planetas alrededor del Sol y que van a estar girando a gran velocidad. El mismo Rutherford planteó que este modelo tenía una deficiencia y era la siguiente. Si el núcleo estaba formado por cargas positivas y existían en igual número que Luego viene el modelo atómico de Bohr, el cual es de gran trascendencia porque incluye por primera vez los conceptos de física cuántica. Este modelo de hecho se considera una transición entre la física clásica y la física cuántica. De acuerdo a este modelo, los electrones están girando alrededor del núcleo formando unas órbitas circulares en los cuales no irradian energía. De esta forma pues no se estrellaban contra el núcleo. Sin embargo, él decía que no podían estar en cualquier órbita, sino que habían unas órbitas permitidas para estos electrones y de acuerdo a su momento angular se podía hacer un cálculo de cuáles eran estas órbitas. Bohr nos habla por primera vez de los niveles de energía. En este caso, él nos plantea que estas órbitas en las cuales se pueden mover los electrones tienen una energía y que los electrones se pueden mover de un nivel a otro simplemente emitiendo o absorbiendo energía y que al hacerlo ellos van a emitir fotones que van a representar la diferencia de energía entre ambas órbitas. Este modelo, si bien fue muy de vanguardia en su momento, solamente funcionaba con el átomo de hidrógeno. Cuando se trataba de aplicar este modelo a otro tipo de átomos, pues los cálculos no resultaban muy bien. Un poquito tiempo después, Sommerfeld toma el modelo de Bohr y trata de mejorarlo. Aquí, básicamente, el gran logro de este modelo es que introduce el número cuántico L, el número cuántico azimutal, que describe la forma de los orbitales. Él, en este caso, me dice que las órbitas que tienen los electrones no van a ser circulares, sino que van a ser elípticas. Y de esta forma se puede explicar la estructura fina del espectro que se observa cuando los electrones saltan de un nivel de energía al siguiente. Este modelo, al igual que el modelo de Bohr, funciona muy bien para el átomo de hidrógeno, pero es insuficiente cuando trabajamos con otros átomos. Este modelo tiene la ventaja de aplicar los modelos relativistas de Albert Einstein, por esto se conoce como el modelo atómico relativista. Y aquí, a diferencia de Bohr, él lo que plantea es que hay velocidades relativistas de los electrones que se van a estar moviendo a velocidades muy cercanas a la de la luz. Sommerfeld además nos plantea algo que no se había planteado antes, y es que dentro de un nivel energético existen subniveles de energía. Entonces no vamos a encontrar solamente órbitas circulares, sino también algunas órbitas elípticas que van a venir determinadas por este número cuántico azimutal L y que estos valores van a estar entre 0 y n a la menos 1. Este número azimutal, cuántico azimutal, lo seguimos utilizando y nos ayuda a describir los orbitales. De esta forma, cuando L es igual a 0, hablamos del orbital S, L igual a 1 hablamos del P, 2 del D, 3 del F y así sucesivamente. Lo que nos lleva al modelo atómico más modernos de los que tenemos, de los que hemos hablado. El modelo atómico de Schrödinger, el cual se presentó en 1926. Erwin Schrödinger, que es el mismo señor del gato, todos hemos escuchado hablar del gato de Schrödinger, el cual está en una caja y está vivo y muerto al mismo tiempo. Él publicó en 1926 varios artículos, los cuales se consideran el origen de lo que es la mecánica cuántica ondulatoria moderna.
Schrödinger presenta un modelo diferente a lo que hemos visto hasta ahora. Él nos dice que los electrones se mueven constantemente, pero que estos no tienen una posición fija o definida. Ya no podemos hablar de que hay unas órbitas que tienen cierta forma en el átomo. Él nos está hablando de que el movimiento de los electrones se pueden tratar como ondas estacionarias. Básicamente lo que hace es tomar los conceptos de Broglie de ondas y utilizarlos para explicar el movimiento de los electrones. Él considera que los electrones son ondas de materia y que van a estar distribuidos en el espacio según la función de onda de lo que hoy conocemos como la famosa ecuación de Schrödinger, que nosotros no vamos a ver ahora en esta unidad. Aquí Schrödinger plantea esta dualidad de que los electrones podían actuar como ondas o como materia. Y por primera vez encontramos este tipo de conceptos. La gran diferencia del modelo de Schrödinger con lo que se presentan anteriormente es que ya él no nos está hablando de que los electrones van a estar girándose en ciertas órbitas o que las órbitas tienen forma circular o que están en una forma planetaria. No. Schrödinger nos dice, nosotros vamos a encontrar algunas zonas, regiones alrededor del núcleo donde hay una alta probabilidad de encontrar electrones. Estas zonas son lo que nosotros vamos a llamar orbitales. En sí, los orbitales nosotros los representamos de cierta forma. Eso no significa que dentro del átomo haya lóbulos. Los orbitales per se no existen. Lo que existen son unas regiones donde hay una alta probabilidad de encontrar esos electrones y estas regiones tienen estas formas. Entonces, a través de esto, vamos a encontrar que los orbitales van a describir un movimiento de traslación alrededor del núcleo del átomo. ¿Cuál es el problema con este modelo? Que no toma en cuenta el spin del electrón. En este caso, cuando tenemos este modelo, vamos a tener un modelo que representa el movimiento flotante de los electrones. Aquí ya no vamos a hablar de que los electrones se van a mover de cierta forma, simplemente que los electrones van a estarse moviendo de forma aleatoria, flotando en el espacio en ciertas regiones. Y estas regiones son las que nosotros podemos describir por su función de onda, que esta se representa con la ecuación que vimos anteriormente. Schrödinger también nos plantea los conceptos que veníamos trabajando de que cada nivel de energía tiene unos subniveles y nosotros podemos representar cada uno de estos subniveles energéticos a través de la función de onda de la ecuación que vendría a describir cada uno de esos orbitales. Como planteé anteriormente, Schrödinger no tomaba en cuenta el concepto del spin electrónico, y esto es porque todavía no se conocía. Este fenómeno del spin electrónico se descubrió con el experimento de Stern-Gerlach en 1922. Este experimento parte de una hipótesis de estos científicos alemanes que nos decía que los electrones se comportan como pequeños imanes de barra, que cada uno tiene un polo sur y un polo norte. Cuando hacen el experimento, llegan a la conclusión de que los electrones, a diferencia de un imán normal, no nos podían mostrar solo dos orientaciones posibles, de acuerdo que ellos iban a girar en la dirección del campo o en dirección contraria. Entonces, este giro de los electrones en la dirección del campo o en dirección contraria es fundamental para entender cómo podemos ubicar electrones dentro de los orbitales. Y entonces aquí surge lo que se conoce como el principio de exclusión de Pauli, donde me dice que máximo dos electrones pueden ocupar cualquier orbital y que estos dos electrones deben tener giros opuestos. Y la pregunta sería, de todo lo que hemos visto, ¿qué nos está faltando? El neutrón, efectivamente. Hasta ahora hemos visto que se descubrió el electrón, se descubrió el protón, descubrimos que
Rutherford planteaba de que había la presencia de otras partículas que debían mantener unidos el núcleo para evitar que se dispersaran los protones, pero hasta el momento esto no se había descubierto. Fue en 1932 con los trabajos de James Chadwick que se pudo establecer sin ninguna duda la presencia de los neutrones. A partir de un experimento que él estaba realizando, se dio cuenta que cuando se analizaba la masa entre el hidrógeno y el helio, la relación debería ser 1,2, un protón, dos protones respectivamente. Pero en realidad la relación era 1,4 y entonces él se preguntó qué pasa aquí. Él básicamente lo que hizo fue tomar una placa de boro, bombardearla con partículas alfa y analizó esta interacción de las partículas neutras con el nitrógeno. A partir de esto, él se dio cuenta que se emitían unas partículas que eran similares al hidrógeno. En este caso, él determinó que estas partículas que salían, que tenían masa, pero que tenían una radiación neutra, se llamarían neutrones. Y con esto completamos el ciclo de los experimentos que nos permitieron tener el modelo atómico actual. Lo que nos lleva al modelo atómico actual. ¿Cuál es este? Este es un modelo orbital, básicamente. Aquí lo que se hizo fue tomar el modelo de Schrödinger y se fue modificando en el tiempo de acuerdo a las nuevas contribuciones que se fueron dando. Aquí tenemos, por ejemplo, que Schrödinger y Heisenberg, más adelante de Schrödinger presentar su modelo, mostraron cómo determinar de forma matemática las regiones en las cuales era más probable encontrar electrones. Y estas regiones las llamaron lóbulos, que hoy día forman lo que nosotros conocemos los orbitales atómicos. Más adelante, de Broglie va a presentar lo que se conoce como la dualidad onda-partícula de la materia, donde dice que estas subpartículas se pueden tratar como ondas o como materia. Y básicamente este modelo, que es muy similar a lo que nos presenta Schrödinger, lo que nos muestra es el átomo como un núcleo muy pequeño, concentrado, donde tenemos la mayor cantidad de masa y luego a su alrededor tenemos unas nubes electrónicas que básicamente, que nuevamente no son nubes, sino regiones del espacio donde nosotros vamos a encontrar una alta probabilidad de encontrar electrones y que estos electrones van a estar moviéndose libremente, no en órbitas como el modelo que teníamos anteriormente. Además, también se hizo estudios sobre el núcleo y se observó que el núcleo también sufría vibraciones y movimientos. Y con esto hoy tenemos un modelo mucho más avanzado que tiene mucha contribución de la cuántica y que se puede analizar de forma matemática para dar una descripción bastante precisa sobre lo que es el átomo. Para mayor información sobre este tema, les recomendamos revisar la bibliografía que aquí se presenta, al cual les vamos a dejar los links para que los consulten. Y además, si quieren ver otros videos sobre el tema, les dejamos los links de unos videos de apoyo donde pueden encontrar otra información que les ayude a entender toda esta información sobre el átomo.